Radiografía de abdomen simple, ¿no? Listo. Bueno, en diagnóstico 1 nosotros la mayoría vimos pues lo que es tomografía, tórax, nos centramos en esa parte del sistema nervioso y estructuras óseas. En esta oportunidad vamos a ver lo que es radiografía de abdomen simple, el estudio del abdomen por los 3 métodos diagnósticos, tanto tomografía, rayos X como tomografía y algo de resonancia magnética. Ver sobre todo, más que los signos radiológicos, quizás eso los pueda ustedes ver de manera más precisa en un texto. Lo que quiero es darle un pantallazo de todos los métodos diagnósticos y cuáles son sus utilidades y qué es lo que esperan encontrar, para qué sirve, que finalmente es el objetivo del curso, ¿no? Que ustedes sepan orientar sus presunciones diagnósticas hacia un método diagnóstico. O sea, confirmar sus sospechas diagnósticas con un método diagnóstico y cuál es el que les va a servir. Me va a servir para este estudio, para esta patología que estoy pensando. Me va a servir una ecografía, me va a servir una tomografía, me va a servir una resonancia. Entonces, eso es el objetivo de esta unidad, por lo menos que ustedes orienten su método diagnóstico según su presunción diagnóstica y la orienten a un método diagnóstico, sea radiografía, ecografía, tomografía o resonancia magnética. Bien, empezando Doctor, con... disculpe, unos compañeros me informan, bueno, es el temor que tienen algunos de mis compañeros. Hay un alumno que ha ingresado con el nombre de Kevin, de repente ha ingresado con el nombre de algún familiar o algo, y que algunos de mis compañeros querían que esa persona se identifique con sus nombres y apellidos completos, porque bueno, el ciclo pasado hubo algo así que se infiltraron, digamos, Incluso. en una clase, ajá, y bueno, faltaron el respeto y todo, un docente, toda una cosa. Ah, Entonces, ya. A si ver, puede usted, como son un identificarse, montón, a ver, sí, Kevin, ¿dónde está Kevin? Ah, por acá ¿dónde? sí he visto un Kevin por acá que ha entrado. A ver, vamos a buscarlo, Kevin. Kevin, Kevin invitado, dice nada más, no dice nada más. ¿Se identifica, por favor, Kevin? Si no, lo bloqueo ahorita. Kevin, Si es que quizás no puede usar el audio o algo, que trate de escribir Kevin, en el ¿puedes chat o algo. identificarte? Alumno Kevin, solamente está su nombre, Kevin, puedes, no tienes, si no tienes audio, puedes, O a ver, chatear. todos traten de revisar su nombre porque a veces, bueno, entran desde la lacto o Claro, sí, pero de todas computadora. maneras hay que poner Ajá. sus Sí, apellidos. sí, sí. Eh, Kevin se Doctor, encuentra. como no sale el micrófono a su lado, creo que no tiene audio, o sea, no lo escucha. Ve, si lo escuchara, saldría un micrófono tipo apagado. A ver, pero me debería el chat, pero vamos a escribirlo. Por ingresar. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es radiografía simple de abdomen. A ver, radiografía simple, pues ya saben cuál es el método diagnóstico, qué es lo que va, va a abarcar. Y vamos a empezar con radiografía. Ya, como saben que la radiografía pues se va a hacer con radiaciones ionizantes, vamos a revisar un poco de la radiación. Así como en rayos X vimos cuánto equivalía a una radiografía de tórax, que más o menos era de 7 días de la radiación natural, pues la radiografía de abdomen equivale a 35 veces una radiografía de tórax. O sea, vean más o menos la cantidad de radiación que se va a emitir en una radiografía de abdomen. Equivale a 35 veces una radiografía de tórax. O sea, es decir, cuando se pide una radiografía de abdomen, es como si solicitáramos 35 veces una radiografía de tórax. Que si lo queremos ver en cantidades, en cantidades de las unidades de radiación, más o menos equivale a 24.5 milisievert.
Entonces esa es la radiografía de abdomen, 35 veces una radiografía de tórax. Indicación de la radiografía de abdomen, múltiples, en realidad hay múltiples, sin embargo, una de las más utilizadas es en el dolor abdominal agudo, en que raras veces en el dolor abdominal crónico. Su indicación más precisa, más, digamos, donde existe mayor utilidad es en el dolor abdominal agudo. La siguiente indicación es en los traumatismos también. Traumatismos. Las enfermedades sistémicas y las enfermedades digestivas genitourinarias también, pero en menor porcentaje. Y dentro del dolor abdominal agudo, su indicación más, eh, dentro de toda la gama de patologías de dolor abdominal agudo, llámese apendicitis, colecistitis, la indicación más precisa o que nos ayuda más la radiografía de abdomen, incluso más que una ecografía, es en la obstrucción intestinal. Recuerden que hay dos tipos de obstrucción, una obstrucción intestinal que puede ser mecánica y la otra que puede ser paralítica. En las dos ayuda la radiografía de abdomen. También en perforación de víscera hueca, en el caso de un traumatismo, de una eh, herida por arma penetrante, en los tramos abdominales, en algunos tramos abdominales, y aquí otras menos considerando una peritonitis, un cólico renal, colecitopatías, donde los puntos de diagnóstico tienen mayor, mayor severidad. En cuanto a las gestantes, pues la radiografía de abdomen en los primeros 2 trimestres del embarazo podría realizarse siempre y cuando existe un mayor riesgo, un mayor beneficio que riesgo. ¿Ya? Y en sospecha de embarazo sí está totalmente contraindicada. Eh, mientras más temprana se emite la radiación, es mucho más dañina en cuanto al embarazo. Que se pueden ver las múltiples capas del abdomen, ¿no? Ahí estamos en la pared abdominal, donde solamente vamos a poder ver algunos músculos y la grasa, sobre todo más los músculos de la pared en sí, ¿no? Llámese el úrico anterior, el recto anterior, son de difícil evaluación. De todos los músculos de la pared abdominal, creo que es el más visible son los psoas. Los psoas los vamos a ver como unas sombras que se proyectan al lado de ambas columnas, al lado de la columna. Tanto el psoas mayor, el psoas menor, de ambos lados, se proyectan unas sombras. Aquí vemos una radiografía de abdomen en los 4 cuadrantes, donde se hace una referencia a los 4 cuadrantes del abdomen, ¿no? De los cuadrantes del abdomen, el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, el epigastrio, las regiones lumbares, el mesogastrio, el hipogastrio, las fosas ilíacas, ¿no? Vemos aquí una radiografía de abdomen que también, así como en la radiografía de tórax, requiere ciertos parámetros. Por ejemplo, esta radiografía de abdomen no está muy bien colimada. Una radiografía de abdomen bien hecha debe ir desde las bases de los pulmones hasta la sínfisis púbica. Vamos a poner por acá esto. Hasta la sínfisis púbica, que más o menos es esto, ¿no? Debería abarcar la base pulmonar. Lo que hacemos muy bien también en la radiografía de abdomen es la columna, en el centro de la columna, las partes blandas, o aquí vendría a venir a ser la grasa properitoneal, que es una grasa que se encuentra lateral en los flancos, ¿no? Que delimita entre la pared abdominal muscular y la grasa que se encuentra dentro de la cavidad abdominal, que se encuentra borrada, por ejemplo, en algunos casos como los procesos inflamatorios, de apendicitis, diverticulitis, en el cual va a ir a un incremento de la densidad. La cavidad, la cavidad pélvica, donde aquí se van a encontrar los órganos pélvicos, resaltando aquí la vejiga cuando se encuentra llena de líquido. Bueno, dentro del retroperitoneo, lo que se van a ver mayormente en todo lo que es cavidad abdominal y el retroperitoneo son las sombras. En el caso de la cavidad retroperitonal, lo que se va a ver son las sombras de las siluetas cardíacas, ¿no? Que se pueden definir en algunos casos, dependiendo eso también de la contextura del paciente y de las consideraciones técnicas que tenga el tecnólogo para realizar una radiografía. Las, las estructuras vasculares grandes, como la vena cava y la aorta, solo son visualizadas cuando estas están calcificadas o cuando de alguna u otra manera se les coloca contraste. De lo contrario, también
se encuentran, no pueden ser visualizadas con una radiografía de abdomen. Las posiciones radiológicas, tenemos varias posiciones, igual que en tórax. Aquí tenemos la posición, las más comunes y las más, digamos, las más solicitadas son la radiografía de abdomen en pie y de cúbito, que nos sirve básicamente para ver los niveles hidroaéreos. También podemos pedir radiografías en posición póstero-anterior, donde abarque también parte de los vasos pulmonares. También podemos pedir una radiografía lateral en decúbito, cuando el paciente tenga alguna limitación para poderse levantar, no puede ponerse de pie, entonces le pedimos que el paciente se coloque en decúbito para ver los niveles hidroaéreos o para ver el neumoperitoneo. Miren, esta es una radiografía de abdomen muy bien tomada, donde se encuentran las bases pulmonares, deberían verse hasta la síntesis púbica. Aquí en el centro está la columna y a los lados las sombras de los psoas, que son músculos muy gruesos que pueden ser visualizados en la radiografía de abdomen. También vemos esta línea punteada que vendría a corresponder a la grasa properitoneal, no la grasa properitoneal. Aquí, bueno, esta radiografía casi no nos permite ver mucho las siluetas cardíacas, las siluetas renales, que deberían encontrarse a nivel retroperitoneal. Proyecciones estándar de cúbito supino o de cúbito supino de pie y de cúbito, ¿no? Que nos permite ver niveles hidroaéreos. Lo que básicamente buscamos en una radiografía de abdomen, sobre todo en el contexto de una obstrucción intestinal, son los niveles hidroaéreos, y en otras entidades, cuando haya una sospecha de un traumatismo de una cavidad hueca, llámese el estómago o el intestino, lo que tratamos de encontrar es el neumoperitoneo. La radiografía de tórax en bipedestación, también cuando vemos algunos síntomas torácicos referidos al abdomen, por ejemplo, ustedes recordarán en su semiología que, por ejemplo, una neumonía puede simular una colecistitis debido a que son muy cercanos, por eso es que se pide que abarque en una radiografía de abdomen las bases pulmonares. Las otras proyecciones, supino y prono, cómo se distribuye el gas en esas proyecciones. Las densidades son las mismas que en el tórax: densidad calcio, densidad agua, densidad grasa, densidad aire. La densidad agua básicamente cuando los órganos abdominales como la vesícula o la vejiga se encuentran llenas de contenido líquido. También se pueden ver múltiples calcificaciones, algunas de ellas patológicas, otras calcificaciones de tipo fisiológicas, por ejemplo, como calcificaciones de las estructuras venosas a nivel de la cavidad pélvica, que son calcificaciones puntiformes, que en algunos casos también se puede confundir con calcificaciones a nivel de la unión uretero-vesical. Pero cuando está muy externa, cuando está muy, digamos, muy por fuera de la línea media, generalmente son calcificaciones vasculares, los denominados flebolitos, que no son más que calcificaciones fisiológicas de las venas. También podemos encontrar trayectos vasculares calcificados en pacientes de edad avanzada, como calcificaciones a nivel de la línea media, en este caso de la aorta, las arterias ilíacas, que los encontramos en pacientes de edad avanzada. Ganglios o adenopatías mesenterias, ganglios calcificados que también se encuentran a nivel periaórtico, rodeando la aorta, o a nivel del retroperitoneo. En este caso son ganglios que se calcifican como secuela de un proceso inflamatorio. O calcificación de los cartílagos, cuando vemos que en personas de edad avanzada la calcificación condroesternal, muy frecuente en pacientes añosos. Los leiomiomas o teratomas, que son calcificaciones a nivel de tumor, que son tumores del útero que se calcifican en algunos casos. Las calcificaciones pancreáticas, en el caso de las calcificaciones pancreáticas, las vamos a encontrar en el contexto de una pancreatitis crónica. Ya una pancreatitis crónica tiene como referencia, es más, hace el diagnóstico casi de una pancreatitis crónica, porque es la única entidad donde se puede observar calcificaciones en el páncreas. No así en la pancreatitis aguda, que ahí lo que vamos a encontrar más que todo son necrosis del páncreas, colecciones o los famosos pseudoquistes pancreáticos. Bueno, y unos abscesos o hematomas que en algunos casos se hacen crónicos y también pueden calcificar. También tenemos cálculos vesiculares, sobre todo los cálculos de la vesícula, cuando estos son predominantemente
de calcio. Recuerden que los cálculos de la vesícula pueden ser de calcio o también pueden ser de colesterol. Los de colesterol es muy difícil poderlos visualizar. Y estos básicamente se ubican a nivel de la fosa ilíaca, perdón, del hipocondrio derecho. Cálculos biliares a nivel de la bilis, cálculos urinarios. El límite para ver un cálculo en la vía urinaria es más o menos mayor de 8 milímetros. O sea, un cálculo de 8 milímetros, 10 milímetros puede ser visualizado una buena radiografía de abdomen, pero cálculos menores de esos, ya de 3, 4 milímetros, es bien difícil poder observar una radiografía de abdomen. Lo que sí se ve muy bien son los cálculos coraliformes. ¿Qué son los cálculos coraliformes? Son grandes cálculos que adoptan la forma de la pelvis renal, ¿no? Los famosos cálculos coraliformes. Los cálculos de la pelvis también cuando son cálculos a nivel de los uréteres, cuando dependiendo del tamaño, pero como les digo, límites entre 8 y 10 milímetros. Menor de eso, a veces dependiendo del paciente, si es un paciente muy obeso, probablemente sea muy difícil visualizar un cálculo, dependiendo de la cantidad de contenido de meteorismo intestinal. O sea, si es una cavidad abdominal que tiene demasiado meteorismo, pues no va a ser posible ver un cálculo, ¿no? Cálculos en la vejiga también se pueden visualizar, cálculos del Wilson, por ahí depende del tamaño, y algunas clasificaciones prostáticas en el caso de una prostatitis crónica. Clasificaciones en el hígado. En este caso también menciona la hepatomegalia. Sí, la hepatomegalia también se puede ver en una radiografía de abdomen bien tomada, con buenos parámetros y un paciente muy bien preparado, pero lo que se va a ver es la sombra. O sea, lo que se proyecta en una radiografía de abdomen es la sombra hepática y por lo tanto podemos de alguna manera hacer diagnóstico de sospecha de una hepatomegalia. O también cuando hay calcificaciones en el hígado, esta sombra, aquí vemos una representación esquemática del abdomen, aquí vemos el hígado, ¿no? Acá está la sombra, lo que vamos a ver es la sombra del hígado. Y bueno, adentro que nos hace sospechar de una hepatomegalia en este hígado, como llega hasta la cavidad pélvica, entonces podríamos hacer diagnóstico de sospecha de una hepatomegalia. Cuando hay calcificaciones proyectadas dentro del hígado, podemos sospechar de quiste hidatídico, ¿no? Que es la única entidad el único quiste que calcifica en contexto de un problema parasitario. El vaso, también la sombra del vaso puede verse aumentada de tamaño y producir una esplenomegalia. Los riñones, como ya les mencioné, y el útero el útero cuando se va a ver agrandado en tumoración, ¿no? O en embarazo, cuando la paciente no sabe que está embarazada y por ahí se le toma una radiografía de abdomen. La vejiga, bueno, también podemos ver imagen de densidad hídrica. ¿Quiénes van a estar ahí? La vejiga, obviamente, cuando está muy llena, en el caso de un globo vesical. A veces lo confundimos con un tumor, o puede ser como un tumor de ovario, también, por ejemplo, los quistes de ovario, los cistoadenomas de ovario, que son tumores quísticos de ovario voluminosos, o los quistes hidatídicos de ovario, el estómago cuando está lleno de líquido, el intestino delgado, cuando está en el contexto de de una obstrucción intestinal, donde hay niveles hidroaéreos, que es la característica básica en el caso de la radiografía de abdomen, o el colon, también cuando el colon está lleno de material fecal, produce un moteado fecal con la imagen inhibida de pan. Y entonces, estos son por algunos hallazgos patológicos. Esta es una radiografía de abdomen normal. Miren, una radiografía abdomen, la columna un poco escoliótica, que vemos un poco de aire. Normalmente no existe niveles hidroaéreos en una radiografía de abdomen normal. Según la biografía, menciona que hay entre 3 a 5 niveles hidroaéreos se pueden considerar normal. Mayor a eso, mayor de 5 niveles hidroaéreos o de 3 niveles hidroaéreos se considera patológico, no patológico. Aquí vemos bien, se puede visualizar la sombra de los psoas a nivel paravertebral y aquí algo de los arcos costales. Y esta es una placa en bipedestación donde encontramos acá se ven los famosos niveles hidroaéreos que dependiendo de la forma, dependiendo de la ubicación, podemos decir si es una obstrucción intestinal a nivel intestino delgado o intestino grueso. Entonces aquí vemos los famosos niveles hidroaéreos que nos indican básicamente obstrucción intestinal, obstrucción intestinal. Aquí podemos ver el origen también podemos ver líquido, hemático, así. En realidad es difícil diferenciar en decir si es hemático, así, pero lo único que vemos es una sombra, no unas sombras a nivel de fondo saco de Douglas, a nivel paravesical, que toma esta sinología.
a nivel del hepato renal, a nivel del espacio esofrénico, pero no es el estudio de elección. El estudio de líquido, recuerden que el estudio de líquido en la cavidad abdominal básicamente corresponde a la ecografía. La presencia de aire, ¿cómo se llama la presencia de aire dentro de la cavidad abdominal? El famoso neumoperitoneo. ¿Qué es neumoperitoneo? La presencia de aire en la cavidad por fuera del tubo digestivo. Lo más frecuente es que lo encontremos después de la ruptura de una víscera hueca, pero también la podemos encontrar en pacientes postoperados, ¿no? Cuando se abre la cavidad abdominal, pues entra aire, o en pacientes en los cuales se le ha hecho un estudio de laparoscópico, ¿no? Un estudio de laparoscopía para cualquier situación. Entonces queda el aire dentro de la cavidad abdominal que generalmente se reabsorbe en las 2 a 3 semanas. Es decir, esto se llama neumoperitoneo iatrogénico. Después de una cirugía podemos encontrar aire dentro de la cavidad abdominal que se reabsorbe en 2 a 3 semanas. ¿Y cómo se ve el aire dentro de la cavidad abdominal? Pues encontramos como esta imagen, ¿no? Esta imagen que es el signo de la gaviota, o ala de gaviota, encontramos aire eh, por debajo del diafragma. Ven, esta línea es el diafragma, esto es hígado, y esto una imagen radiolúcida entre el hígado y el diafragma, que es el aire. Por eso es que cuando pedimos una radiografía de abdomen, es mejor que se encuentre, que se especifique las bases pulmonares, porque si de lo contrario no podríamos ver el aire dentro de la cavidad peritoneal o el neumoperitoneo. Por esa razón. También para ver, como les decía, neumonías que simulan dolor abdominal. El pseudoneumoperitoneo. ¿Qué es el pseudoneumoperitoneo? Es cuando se interpone aire entre el diafragma y el hígado, pero no es un aire por fuera de la intestinal, sino es un aire que se encuentra dentro del colon. En otras palabras, es la superposición del colon entre el hígado y el, el diafragma, lo que se conoce como signo de Chilaiditi o interposición del colon entre el hígado y el diafragma, el famoso signo de Chilaiditi, que ocasiona dolor. La semiología clásica menciona que se presenta igual como un dolor cólico vesicular, un cólico en la vesícula. Es aire por debajo del diafragma, pero que no se encuentra fuera del intestino, sino dentro. En estos casos es una interposición del colon a nivel subdiafragmático, ¿no? Igual ocasiona dolor. Generalmente se ven pacientes de edad avanzada o aquellos que tienen eventración diafragmática, es decir, el diafragma se ha elevado un poquito. También podemos encontrar aire patológico. Cuando encontramos aire en la pared intestinal, se lo conoce como neumatosis intestinal. Es el aire que se encuentra vemos ese esquema, es el aire que se encuentra en la pared del intestino. También puede ser por infección, como la enterocolitis necrotizante que se produce en los recién nacidos, o en el caso de isquemias del intestino, se produce aire, o en infecciones de la pared intestinal. La presencia de aire a nivel de las vías biliares se conoce como aerobilia o neumobilia. En este caso vemos aire a nivel del conducto biliar principal, a nivel del colédoco, y nos indica un grado de severidad. Generalmente los pacientes están sépticos. Es aire en la vía biliar. También se puede producir aire iatrogénico también en la vía biliar cuando el paciente tiene unos pocos días de haber sido se le ha hecho una endoscopía. Por ejemplo, pacientes que uno tienen un día de haberse hecho una endoscopía, puede ocurrir aire en la vía biliar principal. En caso de los abscesos abdominales, también podemos encontrar aire en los abscesos abdominales, en los abscesos hepáticos, como esta burbuja de aire, en los abscesos abdominales, que en el caso de pacientes postoperados, y aire en el retroneuroperitoneo, que también puede simular aire intraperitoneal. ¿Cómo diferenciar si ese aire se encuentra dentro del intestino delgado o dentro del intestino grueso? Aquí vemos algunas diferencias. El aire en intestino delgado son pequeñas burbujas. Esas son pequeñas burbujas dispersas, no son numerosas, son de situación central en el centro del abdomen, son más anchas que altas, o sea, son mucho más expandidas, y tienen los famosos los pliegues en el duodeno, yeyuno e ilio. En cambio, en el colon tenemos burbujas más voluminosas, son burbujas más grandes, son únicas o pocas, generalmente están en el periferio, en el marco colónico,
son más altas que anchas, y se encuentran, recuerden que lo que caracteriza el colon es la presencia de austros, ¿no? Entonces vemos acá aire en el colon, son menos numerosas, son más grandes, y encontramos la presencia de austros. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una radiografía de abdomen. Aquí vemos, por ejemplo, aire en la cavidad abdominal. Estos son los famosos niveles hidroaéreos. Aire arriba, líquido abajo. Son muy anchas, más anchas que altas, por lo tanto acá sospechamos de que este es aire dentro del intestino delgado. Miren, aquí son más anchas que altas. Entonces, si son más anchas que altas, sospechamos de aire en el intestino delgado en contexto de un proceso obstructivo. ¿Cómo diferenciar si es una obstrucción intestinal mecánica o funcional? ¿Qué se refiere a mecánica o funcional? Mecánica quiere decir que hay algo que obstruye el intestino. Es decir, puede ser un tumor, puede ser una briga, una adherencia, puede ser una neoplasia que está obstruyendo, es mecánico. Y funcional es aquello que tiene que ver con el metabolismo o con la presencia, ¿no?, de ciertos metabolitos como el sodio, y potasio, que es lo que utiliza el músculo para su funcionamiento. Por ejemplo, una diarrea profusa en un paciente postoperado, generalmente se producen las diarreas funcionales, las obstrucciones funcionales o paralíticas. Como la dilatación de estas asas intestinales es generalizada, presenta niveles de rama simétrica, no hay gas distal y el contenido predominantemente gaseoso. En caso de la obstrucción mecánica, es próxima a la obstrucción, es decir, por ejemplo, si la neoplasia se encuentra a nivel de duodeno o yeyuno, todo lo que está cerca de esa obstrucción, pues se va a distender. Hay dilatación, niveles de rama simétrica, no hay gas distal, porque ya no, el aire no puede pasar esa obstrucción, y hay abundante líquido. Generalmente en la obstrucción mecánica el contenido líquido es abundante, mientras que en la obstrucción intestinal funcional, el predominio es de aire, es de gas. Miren aquí la diferencia, intestino delgado, esto es una obstrucción de intestino delgado, son asas intestinales o con niveles hidroaéreos más anchos que altos, por lo tanto dispersos en todo casi el abdomen. Entonces esto es obstrucción de intestino delgado. Aquí vemos niveles hidroaéreos más anchos que altos, dispersos. Si contamos, acá hay más de 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí hay mucho más de 6, entonces sospechamos de una obstrucción intestinal de intestino delgado. Bueno, esta es una imagen muy sistemática, es una radiografía de abdomen, donde podemos ver las partes que se pueden visualizar. El 1 es la columna, el 2 son las siluetas renales, el 3 la columna lumbar, acá está la columna dorsal, el 10 vendría con ser el hígado, el 11 el vaso, el 12 la silueta renal, el 8 psoas, aquí está la sombra de los psoas, y 5, 6 y 7 que vendrían a construir lo que es la cavidad pélvica. El 9 está representado por lo que es esta imagen en miga de pan, no sé si ustedes pueden visualizar, es contenido fecaloideo a nivel del colon. Miren esto de acá. Esta es una vesícula. Si vemos la imagen, está a nivel, esta es la cavidad abdominal, es de la columna. Ahí está a nivel de fosa ilíaca derecha. Y aquí tenemos una imagen calcificada que vendría a constituir una vesícula calcificada por la ubicación. Una vesícula calcificada, lo que conocemos como vesícula en porcelana, vendría a constituir parte de una neoplasia de la vesícula en porcelana. ¿Qué más? Por aquí vemos, por ejemplo, un apendicolito. Eso es una reopacidad a nivel de fosa ilíaca derecha, que es el único hallazgo que encontramos en un apéndice. Ustedes saben que la radiografía de abdomen no es de elección en por ejemplo, un proceso apendicular, pero cuando lo pedimos, lo único que podemos encontrar es un apendicolito, que más o menos se encuentra en el 10% de, de las apéndices, el famoso apendicolito. Bueno, como les mencionaba ahí, dependiendo también influye mucho los factores técnicos, obviamente que no es igual hacer una radiografía de abdomen a un paciente delgado que hacer una radiografía de abdomen
a un paciente obeso, pero ¿no? Que tiene sus limitaciones. El otro método de diagnóstico es la tomografía. En la tomografía ya saben cómo se obtiene la imagen, es un tubo de rayos X que gira alrededor del paciente, y lo que vamos a encontrar son los siguientes. Pues vamos a encontrar diferentes densidades que nos van a ubicar, que cada órgano del cuerpo tiene una densidad diferente. No es igual la densidad del hígado que la del vaso. Vamos a viendo los cortes, vamos mirando los diferentes órganos que se presentan, van a ver aquí las densidades aire, la densidad hígado, la densidad vaso, el páncreas. Si nos ubicamos acá en esta tomografía, es una tomografía, en corte axial, ¿no? En corte axial, donde vemos aquí, estos los ubico, este es anterior, este es posterior, este es derecho, y es decir, siempre nuestro lado izquierdo es el derecho del paciente. Entonces aquí vemos una tomografía en corte axial, ¿no? Donde encontramos aquí en la parte posterior la columna, el arco posterior, la médula, estos son los arcos costales, y aquí estaremos viendo la glándula hepática o el hígado, ¿no? Este es el hígado con una densidad. Aquí vemos el vaso, al lado izquierdo el vaso, y por aquí parte en el riñón. En el centro, ¿qué vendría a ser esto? ¿Alguien? La aorta. La aorta, es decir, esta es la aorta, estos son los pilares diafragmáticos, esta es la aorta abdominal, los pilares diafragmáticos. Aquí estamos viendo parte de la cola del páncreas. Lo que estamos viendo acá ya es parte del estómago. Vamos descendiendo y aquí vemos algo más. Aquí ya vemos un segmento mucho más inferior o un lóbulo inferior del hígado. Aquí ya vemos los riñones con contraste, eso es lo que ven dentro, es el contraste. Aquí vemos la aorta abdominal, aquí vemos el cuerpo vertebral y aquí vemos ya parte del intestino grueso, ¿no? El colon transverso. Colon transverso. Vamos a un corte. Bueno, y acabó. Bueno, esto ya lo habíamos visto. ¿Qué otras entidades podemos encontrar en una radiografía de abdomen? Aparte del hilio, ¿no? Como le mencioné, los hilios, el hilio mecánico, el hilo obstructivo, por ejemplo, es otra obstrucción intestinal. Esta es una radiografía de cúbito lateral. Mira, cuando el paciente no se puede colocar de pie, o podemos hacer una radiografía en lateral, igual vamos a ver los niveles hidroaéreos. Niveles hidroaéreos, aire arriba, agua abajo. Aquí vamos a encontrar también otro proceso obstructivo abdominal. Acá vemos los múltiples niveles hidroaéreos. Mira aquí cómo se ven las famosas las válvulas conniventes del intestino delgado, ¿no? Niveles hidroaéreos más anchos que altos, lo que indica un proceso obstructivo a nivel de intestino delgado. Lo otro que podemos ver son los famosos vólvulos. ¿Qué es un vólvulo? Es una torsión de una asa sobre sí misma. Suelen predominar en el colon, básicamente en el colon sigmoide. Los dos más frecuentes y típicos en plan clínica son el vólvulo cecal y el vólvulo del sigma. ¿Qué quiere decir? Que el asa intestinal rota sobre su eje. Rota sobre su eje y se va a distender de aire. Y este es el famoso vólvulo sigmoide. Es una gran distensión de líquido, de aire. O sea, todo esto de acá es intestino, es el sigmoides, que está grandemente distendido, parece una cámara de una llanta, que es el signo típico, es el grano de café. No, porque en el centro se ubica la torsión y alrededor están las asas intestinales distendidas. Aquí igual, este es un famoso vólvulo de sigmoides. Este es un estudio contrastado de abdomen, del colon, perdón, este es un estudio contrastado del colon, donde se coloca, es un colon con enema, donde se ha colocado esta sustancia de contraste. ¿Por qué esa doble contraste? Porque tiene dos contrastes, el aire y la sustancia de contraste baritada, ¿no? El bario. Este es el neumoperitoneo, ¿no? Este es neumoperitoneo, miren aquí, parece una radiografía de abdomen, de tórax, perdón, una gran radiografía de tórax, pero por debajo del diafragma vemos aire. Este es el neumoperitoneo. Y este es un gran neumoperitoneo, es una radiografía de abdomen lateral donde encontramos el aire acá arriba, ¿no? El neumoperitoneo. Aire extraluminal, vamos a pasar esto. Esto es la neumatosis intestinal. La neumatosis intestinal, ¿qué significa neumatosis intestinal? Es aire en la pared abdominal. Aire en la pared, perdón, no en la pared abdominal, en la pared intestinal. Aire en la pared intestinal. Es cuando el intestino, la pared del intestino, sea grueso o delgado,
se va a llenar de aire por múltiples procesos. En los niños básicamente es por una enterocolitis necrotizante y en los adultos básicamente es por isquemia. Y lo que vemos es esto, una imagen, esta es una asa intestinal dilatada y encontramos engrosamiento de la pared. Neumatosis intestinal es una entidad muy, muy severa. ¿Alguna pregunta hasta acá? Antes de pasar a tomografía. Doctor, disculpe, dijo, También la radiografía de abdomen. ¿Sí ven esa diapositiva que dice atresia esofágica sin y con fístula? Sí, doctor. Ya. Es, mm, ya, lo que vemos aquí es, también en niños nos ayuda a hacer diagnóstico diferencial de algunas anomalías congénitas. Por ejemplo, atresia esofágica con y sin fístula. ¿Cómo no hacemos esto? Normalmente en el niño, en el recién nacido, no encontramos aire en la cavidad abdominal en los primeros días. Hasta que pasado unas horas, 6 o 8 horas, ya el niño comienza, digamos, a deglutir aire y se comienza a ver el aire dentro de la cavidad abdominal. Pero en el caso de una atresia esofágica, o sea, donde el esófago está atreziado, en otras palabras, se ha estenosado y no hay aire, pasado las 12 horas, vamos a ver esto. O sea, no vamos a ver aire en la cavidad abdominal. Normalmente el niño al nacer, a las pocas horas, hasta las 6 horas, ya comienza el niño a deglutir aire. Es decir, pasa aire hacia las asas intestinales. Pero un niño con atresia esofágica vamos a encontrar esto blanco, todo blanco en la cavidad abdominal, porque simplemente como él tiene atresia esofágica, pues no llega el aire a la cavidad abdominal. Vamos a ver otro. Si ven esta imagen que dice atresia pilórica y duodenal, Sí, doctor. ya. Esta, por ejemplo, es todo lo contrario. Ha pasado el aire a la cavidad abdominal, pero debido a que hay una como dice, atresia del píloro es una patología congénita, o del duodeno también, puede ser del duodeno, entonces de acá es la cámara gástrica. Se llena de aire la cámara gástrica y se distiende, se va distendiendo y se ve esta burbuja, esta gran burbuja, que nos está indicando que el aire no puede pasar al resto del intestino, y por lo tanto estamos ante una anomalía congénita intestinal. Vamos a ver otra imagen. Aquí vemos, esta es lo que les mencionaba, la enterocolitis necrotizante. Es una entidad propia de neonatos. Generalmente mientras más prematuro es, más peligroso es y más posibilidades hay de que se presente. La enterocolitis necrotizante es aire en la pared intestinal. Perdón, la enterocolitis necrotizante es la infección, la que va a producir la neumatosis intestinal, que es el aire en la pared abdominal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver estas imágenes en miga de pan. En realidad es un poco difícil visualizarlo, hay que ver muchas radiografías para poder hacer el diagnóstico, pero más o menos esta es la imagen. Lo que se representa es aire en la pared intestinal, neumatosis intestinal, ocasionada por daño en la mucosa, isquemia y necrosis. En el caso del adulto es básicamente por procesos isquémicos intestinales, por ejemplo, en el caso de un tromboembolismo, donde los émbolos viajan por las arterias mesentéricas, finalmente llegan hacia una rama distal y obstruyen el flujo sanguíneo, ocasionando la necrosis de segmentos de intestino. A ver, vamos a ver qué más tenemos. Aquí hay otra imagen de enterocolitis necrotizante. Ya, por ejemplo, la otra característica importante de la enterocolitis necrotizante es que, como ustedes saben, que el drenaje venoso del intestino es a través de la vena porta, de las venas mesentéricas que finalmente llegan a la porta, y la porta llega como irrigación hacia el hígado. Y entonces, como cuando hay aire intestinal, puede pasar por vía sanguínea ese aire y finalmente alojarse en el hígado. Entonces vamos a tener gas en la vena porta. Que son entidades ya mucho más severas. El niño generalmente está séptico y se ven estados avanzados de una sepsis. Aquí vamos a ver acá, bueno, esto es una imagen sutil de una gas en la porta. Aquí vemos algo más típico, más característico. Esta es una asa intestinal gruesa
con aire, marcado aire en la pared intestinal. Esa es una neumatosis intestinal, gas en la pared intestinal. También se puede producir por gérmenes, algunos gérmenes de gran, de gran agresividad a nivel de la pared intestinal. ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, otros gases intraabdominales, no sé muy bien. Atresias, atresias intestinales también podemos encontrar. Es cuando hay las atresias intestinales es cuando hay segmentos del intestino que ha sido atrofiado. Entonces el aire no se distribuye de manera normal como un patrón intestinal normal, como recién nacido. Entonces se va a ver segmentos dilatados, segmentos estrechos, segmentos dilatados. Eso es debido a que hay atresias intestinales. Como ven, la radiografía de abdomen también nos puede ayudar para hacer algún diagnóstico presuntivo de alguna malformación congénita a nivel del intestino. ¿Qué más podemos ver acá? Bueno, este es con contraste. Por ejemplo, esta es una atresia colónica, pero aquí, esta es una atresia colónica, pero acá sí hemos necesitado la ayuda de colocar contraste, ¿no? Colocar varios a nivel del colon. Intosuscepción también es difícil hacer un diagnóstico de intosuscepción por radiografía de abdomen, pero recuerden que la intosuscepción es una patología muy frecuente, muy parecida a una apendicitis, pero que se presenta en niños de corta edad, ¿no? En recién nacidos, menores de 1 año. La imagen es esta. Es una imagen radiopaca, muy, muy difícil de diferenciar. El diagnóstico en realidad más es eh, por ecografía o por tomografía. Y aquí acaban las imágenes. Calcificaciones meconiales. Teratomas. El teratoma, ¿cuál es la característica del teratoma? La característica del teratoma, que se puede presentar también en niños o en adultos también. La característica del teratoma es que va a presentar calcificaciones distróficas. ¿Qué significa calcificaciones distróficas? Que son calcificaciones irregulares. O sea, que no son calcificaciones tipo, como que tiene varios ángulos, que son poliédricas. Y que generalmente se encuentran en la pelvis, ¿no? Porque generalmente derivan del ovario. Entonces son los famosos teratomas que pueden presentarse en niños, más común en adultos. Y en la apendicitis solamente el apendicolito. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá antes de pasar a tomografía? Bien, vamos a pasar ahorita. ¿Sí están viendo la pantalla de esta tomografía de resonancia? No, doctor, se quedó en, en la otra diapositiva. Ah, ya, entonces vamos a compartir el abdomen. En realidad, en la tomografía, bueno, las dos tienen indicaciones diferentes. Vamos a empezar por una de ellas. Aquí en tomografía ahí sí están viendo la imagen, ¿no? De tomografía y resonancia, la diapositiva que dice un azul. Sí, doctor. Ya. ¿Qué vamos a ver? En ambos vamos a ver el hígado, el páncreas, el vaso, el estómago, el intestino, el grano suprarrenal y el retroperitoneum. La diferencia es que en resonancia magnética agregamos otras secuencias con la finalidad, por ejemplo, de ver solamente, por ejemplo, la vía biliar, como la colangioresonancia magnética, o solamente ver estructura vascular, como la angioresonancia magnética, que son secuencias que no las tiene la tomografía. Esa es la gran ventaja de la resonancia magnética, que podemos separar solamente la vía biliar del resto del campo abdominal. O sea, separamos la vía biliar del hígado, del páncreas, de todos los órganos y solamente nos quedamos con la vía biliar. Esa es la secuencia que se llama colangioresonancia magnética. O también podemos separar todo lo que es vascular de todos los demás órganos, que en eso es lo que nosotros llamamos angioresonancia magnética. Eso no lo podemos hacer en tomografía, por ejemplo. No se puede. Si bien es cierto, la vía biliar también se ve, pero no tan, digamos, con tanta nitidez o con tanta diferenciación de contraste como lo hacemos en la resonancia magnética. En tomografía, bueno, en tomografía ustedes les habrán explicado que existen dos tipos de tomografía de abdomen. Tomografía de abdomen con contraste y sin contraste. La diferencia entre una y otra es la presencia de yodo, ¿no? Que es el elemento contrastante. No, el yodo, que es una sustancia muy volátil, se puede colocar por vía endovenosa, por vía
Se puede tomar intratecal, la verdad es muy volátil, muy, digamos, muy utilizado por diferentes vías y bastante inocuo. Si bien es cierto, antiguamente había muchas reacciones al contraste, actualmente ya los contrastes son bastante seguros. Son muy pocas reacciones alérgicas que tenemos contra, y las que hemos encontrado felizmente han sido reacciones de tipo leve. Sin embargo, hay que siempre tener cuidado, ¿no? Con el contraste, siempre tenemos cuidado porque aparte de ser producir reacciones alérgicas graves, en algunos casos, también puede producir nefrotóxico. Entonces, por ahí tenemos que tener cuidado con el urea y la creatinina. Pero cuando decidimos usarlo, pues es mayormente seguro, pero igual hay que tener ciertas precauciones. Entonces, aquí vemos un estudio contrastado. ¿Para qué nos sirve el estudio contrastado? Nos sirve para ver, diferenciar múltiples órganos y sobre todo para caracterizar lesiones. En el caso del hígado, sí tenemos una tomografía contrastada que difiere del resto del abdomen, que esta se llama trifásica. ¿Por qué se llama trifásica? Porque el hígado tiene tres formas de irrigación, o sea, tres tipos de irrigación. Una irrigación arterial, una irrigación propiamente venosa y una irrigación portal. Una irrigación portal. Entonces tenemos ahí tres fases en que las tratamos de estudiar. El hígado es trifásico y sobre todo nos sirve para caracterizar, no es tanto para ver el hígado como glándula, sino es para caracterizar alguna lesión dentro del hígado. Por ejemplo, tumores benignos, y diferenciar tumores benignos, tumores malignos. Son muchos los tumores benignos del hígado, como la hiperplasia focal, nodular focal, los hemangiomas, los adenomas, como también son muchos los procesos malignos, por ejemplo, los hepatocarcinomas, los colangiocarcinomas, que son lesiones malignas. Entonces, la diferenciación entre uno y otro nos ayuda bastante la tomografía, también la resonancia, obviamente, nos ayuda bastante. Sin embargo, hay un cierto número de lesiones que sí quedan indeterminadas, pero tenemos una ayuda con la tomografía. Entonces, ahí en el caso del hígado, sí llamamos estudio contrastado trifásico, porque tiene las tres fases, trifásico, de trifases, tres fases. En el caso del riñón también tenemos un contraste especial, porque aquí tenemos también dos tipos dentro del tipo de estudio contrastado tenemos dos subtipos, ¿no? La fase nefrográfica y la fase excretora. La fase nefrográfica es la que estamos viendo acá, por ejemplo, vemos muy bien el parénquima y en la fase excretora es cuando vamos a ver, se elimina el contraste por el riñón y se va a pintar o digamos se va a visualizar los uretes, porque normalmente en una fase sin contraste no lo podemos visualizar, porque los uretes son muy delgados, ¿no? Entonces son menos de 5 milímetros, 3 milímetros, entonces necesitamos que haya contraste dentro de esa cavidad ureteral para poder ser visualizado. En el caso del páncreas también hay dos fases, ahí tenemos la fase arterial y la fase venosa, ¿no? Para distinguir pancreatitis y todas las patologías. Los tumores casi no son muy visualizados. Se puede visualizar un tumor sin una tomografía, pero de preferencia, hacemos resonancia magnética, porque la gran mayoría de tumores del páncreas son de tipo, un poco son adenocarcinomas y otro poco son de tipo quístico, son tumores quísticos, y dependiendo de la característica del quiste, puede ser un tumor maligno. En el caso del intestino, pues en el caso del estómago, este es el estómago, miren, este es el estómago miren, vamos a poner el puntero. Este es el estómago. En el caso del estómago, esto alguna bibliografía considera que la tomografía no es de elección para ver el estómago, porque el estómago, como ustedes, es una bolsa prácticamente. Y como tal, si es una bolsa pues que está, digamos, desinflada, se va a ver colapsada, como en este caso. Necesitamos para el estómago distender el estómago como un globo, meterle agua. En este caso le metemos sustancia de contraste con agua, ¿no? Al paciente se le da a tomar líquido y se distiende el estómago como si fuera una bolsa. ¿Para qué? Para ver sobre todo la pared. Todos los tipos de neoplasia del estómago se van a presentar como engrosamientos. Y si ese estómago está colapsado, pues se va a ver un falso pseudoengrosamiento que nos puede simular una neoplasia. Por eso es que tiene su protocolo para evaluar el estómago. Sin embargo, siempre la endoscopía está por encima en lo que es sensibilidad y especificidad para diferenciar las lesiones del estómago. La endoscopía es más, digamos, más específica que la tomografía.
Pero sí se puede ver algo cuando, por ejemplo, es una neoplasia grande, ¿no? Por ejemplo, es una rinitis plástica, un tumor polipoide grande, sí se puede observar siempre y cuando el estómago esté distendido. Si no está distendido, olvídense, no, el estómago, la tomografía no sirve. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? En el estómago. En el caso del intestino delgado, sí se puede visualizar, se le da de tomar contraste. El mismo contraste que utilizamos en endovenoso se le disuelve en agua, en un litro de agua, y al paciente se le da de tomar. Y esperamos depende del paciente, ¿no? Si es un paciente muy de edad avanzada, pues su digestión es lenta, esperamos unas 2 horas. O en el caso de pacientes jóvenes, pues solamente media hora. Lo importante es que esto de acá que ustedes ven es el intestino lleno de contraste. Lleno de contraste y esperamos que llegue hasta el colon, por lo menos, para hacer una diferenciación. Podemos también hacer el diagnóstico de procesos neoplásicos. En el caso de los intestinos, recuerden que son los famosos tumores GIST. GIST son los tumores GIST que generalmente encontramos en los intestinos, los linfomas, o el pólipos, o algunas otras patologías, ¿no? La vesícula, como ustedes verán acá, que hace la vesícula. Bueno, en la vesícula depende, ¿no? La vesícula, por ejemplo, los cálculos a veces no son visualizados en tomografía. ¿Por qué? Porque la bilis tiene la misma densidad. Por ejemplo, si es un cálculo de colesterol, y la bilis también tiene cierto grado de colesterol. Entonces, si es un cálculo de colesterol, y olvídense, no se va a poder ver en tomografía. Y eso ha ocurrido mucho, y eso nos sucede a veces a nosotros, porque a veces en la ecografía sí se ven esos cálculos de colesterol. Entonces, el paciente viene con su cálculo o tiene ya un diagnóstico de litiasis vesicular por ecografía y le hacemos la tomografía y no le informamos porque simplemente no se ve, porque el cálculo, ese cálculo ha sido de colesterol y se confunde con la bilis y lo vemos todo hipodenso. Entonces no se ve y a veces el paciente no se hace problema. Bueno, no se hace problema si nos pregunta, pero ¿cómo es posible que me vean el cálculo en la vesícula y no en la tomografía? ¿Por qué? Porque probablemente su cálculo sea de colesterol y se confunde y no se ve en la tomografía. Pero no ocurre en los cálculos, por ejemplo, de calcio. Si es un cálculo vesicular de calcio, se ve en la ecografía y se ve en la tomografía porque el calcio se va a ver muy bien en la tomografía. Pero si es un cálculo de colesterol, a veces no se ve. Así que si alguna oportunidad ven que el radiólogo informó litiasis vesicular y en la tomografía no, es porque el cálculo probablemente sea de colesterol. Entonces ahí, por ejemplo, la ecografía es mucho mejor que la tomografía. No se pide prácticamente tomografía para cálculos de vía biliar, pero sí a veces nos ocurre que el paciente ya tiene el diagnóstico y no le informamos, pues, simplemente no se ve. ¿Qué más? Bueno, y eso es básico. Y la grasa, ¿cómo se ve la grasa? Miren, esto es la grasa, así debe verse negrita la grasa, igual casi que la grasa subcutánea, esta es la grasa subcutánea y esta es la grasa abdominal, ¿no? Las dos son muy parecidas porque los dos son un contenido graso. ¿Cuánto es la densidad de la grasa en tomografía? ¿Alguien? 100. No, no es positiva la grasa, Ah, es negativo. Puede ser menos 100, sí, pero menos 100 100. no, positivo. Recuerden que las densidades en tomografía van de, ¿el cero cuál es? ¿Qué es cero? ¿Qué tiene densidad cero en la tomografía? ¿Cero UH? Agua. El agua, sí, es el agua es la densidad cero. Y de ahí van hacia los lados positivos y hacia el lado negativo. Hacia el lado positivo, mientras más positivo es, por ejemplo, lo más positivo es el calcio, ¿no? Y entre los intermedios están el músculo, el hígado, el vaso, que son órganos sólidos. Y lo que es negativo es la grasa y el aire, ¿no? El aire es en el extremo ya más menos 1000, por ejemplo, si lo ponemos, medimos la densidad en estas las bases pulmonares, es menos 1000, pero si lo ponemos en la grasa es menos 100, menos 200, por ahí más o menos. Entonces esa es la grasa, tiene una densidad negativa. Entonces por eso De menos nosotros podemos 50 está. diferenciar grasa de tumores sólidos, ¿no? En la tomografía. A ver, vamos a hacer. Miren, este es lo otro, eso es una fase arterial de la tomografía. Y en la fase arterial, ¿qué es lo que predomina? Si ustedes se dan cuenta, realza ávidamente el tronco o la aorta abdominal. Miren cómo se vende. Perdón, este es el cuerpo vertebral, ¿ya? Adelante está la aorta. Esta es la aorta. La realza ávidamente porque estamos en una fase arterial. Vemos acá el tronco celíaco, la arteria mesentérica. Esta es la fase portal porque ya estamos en una fase de porta. Entonces, miren, si ustedes ven la diferencia entre el parénquima hepático con el parénquima hepático en fase arterial con el parénquima hepático en fase portal, vemos ya la porta mucho más desarrollada, vemos una característica de esto.
Esto es un estudio patológico, esto es una carcinomatosis, pero igual nos sirve para ver la fase portal. X está en fase arterial, perdón, fase arterial, aquí vemos una arteria, aquí vemos los riñones, el vaso. Es una carcinomatosis, es un líquido, miren. Miren la diferencia de esta grasa con la grasa anterior. Esta es la grasa normal. Perdón, los marcos, esto es grasa, esto es grasa, esto es grasa, esto es grasa. Pero si ustedes ven esto también es grasa, pero se encuentra así como estriada, ¿no? Eso es porque es una carcinomatosis. Y acá vemos un tumor hepático, miren, ese es un tumor hepático. Nos sirve para caracterizar. Acá vemos múltiples, digamos así, lesiones hipodensas en el hígado. Este es un hígado contrastado, aquí vemos múltiples lesiones hipodensas. Esto, por ejemplo, es característico típico de las metástasis hepáticas en el contexto de una neoplasia, ¿no? El paciente con una neoplasia gástrica, por ejemplo, que hace metástasis hacia el hígado. ¿Qué más? Miren, esto está igual, lo mismo. También podría ser esto de infección, pero como siempre les voy a recalcar que todas las imágenes tienen algo en el contexto clínico del paciente. Depende de lo que tenga el paciente y lo que nosotros también podemos interpretar las imágenes. Por más avanzada que sea el método diagnóstico, siempre, siempre necesitamos de datos clínicos. Por eso que ustedes no se olviden cada vez que pidan su método diagnóstico por leer el diagnóstico clínico, ¿no? Algunos antecedentes, hallazgos que puedan tener. Miren, este es el hígado, aquí vemos la porta y aquí vemos una opacidad. Este caso es un quiste, estos son los típicos quistes. Estos son imágenes si bien características que prácticamente no necesitamos ningún dato porque eso es muy típico, pero estas imágenes sí necesitamos datos para saber en qué estamos. Pero estas lesiones generalmente son de tipo neoplásico. Aquí vemos otra imagen, ¿no? Esta es una tomografía contrastada, aquí vemos una hipodensidad a nivel de los segmentos 6 y 7 del hígado, ¿no? Bastante hipodensa que podría corresponder a una neoplasia. En obstrucción intestinal es básicamente para ver la causa. Si la radiografía nos ayuda a confirmar nuestro diagnóstico de sospecha de obstrucción intestinal, en tomografía es para ver la causa. O sea, ver la causa de esta obstrucción. Puede ser un tumor, puede ser un linfoma, puede ser un proceso obstructivo, puede ser un bolo, en fin. Entonces eso lo tratamos de buscar con la tomografía. Aquí otra tomografía de abdomen, donde esta es la vesícula, lesiones a nivel del hígado. Para colitiasis básicamente no pedimos tomografía. Aquí, como dice acá, la técnica más sensible es la ecografía. Así es, cuando pensemos en patología de la vía biliar, sobre todo en la vesícula, tu ecografía es mucho, mucho más sensible. Tomografía, que como dice acá, es sensible en litiasis con calcificación. Litiasis con alto nivel de calcificación. En colicistitis, cuando hacemos el diagnóstico de colicistitis por tomografía, vemos distensión de la vesícula, engrosamiento de la pared y el cálculo en la vesícula si es que tenemos suerte. También es para ver complicaciones, empiemas, gangrena, perforación, colicistitis sistematosa, eso sí sirve. Mira, aquí vemos este es el hígado, parénquima hepático, y este es la vesícula. Una gran vesícula distendida, ¿no? Aquí vemos la vesícula distendida con edema en la pared, con capta contraste, típico de una colicistitis aguda. También sirve para ver neoplasias de la vesícula, tumores de la vesícula, lesiones quísticas. Aquí vemos, por ejemplo, perdón, se me pasó, aquí hay una lesión quística a nivel de la cabeza del páncreas. Estos podrían ser tumores del páncreas. Por eso es que ahí interviene mucho la resonancia magnética. ¿No? También puede ser un adenocarcinoma pancreático. Pero la diferenciación entre uno y otro es mejor con la resonancia magnética. Lesiones quísticas, esto lo dejo para que lo lean ustedes. Vamos avanzando. Aquí que observamos, bueno, miren este estómago, por ejemplo, este estómago está distendido. Este estómago, así es como de verse la pared. En este caso está distendido, pero por aire, no está distendido por líquido. Lo ideal es que esté distendido por líquido, que el paciente tome líquido. Pero así más o menos la pared es bastante delgada, fina, regular. Ya cuando vemos engrosamiento, ya sospechamos de una neoplasia. En el caso del vaso, también podemos ver lesiones del vaso, ¿no? En este caso es un vaso bastante grande, es una esplenomegalia, un vaso bastante distendido, aumentado de volumen, homogéneo, denso. Felizmente las patologías del vaso son muy pocas. Mayormente lo que encontramos son esplenomegalia, pero también podemos encontrar algunos tipos de sarcomas, un poco más cosas un poco más raras. Miren, aquí vemos este gran quiste a nivel del vaso.
Este es un quiste esplénico. Por ejemplo, un quiste calcificado, ya sea en el hígado o en el vaso, la primera sospecha es de un quiste hidatídico. Lo primero hay que descartar un quiste hidatídico. En este caso vemos un quiste calcificado, ¿no? Diagnóstico sospecha quiste hidatídico como primera posibilidad. Aquí vemos otra vez el hígado, miren cómo se realza los riñones, el hígado. Acá está el estómago, miren, otra vez colapsado. Aquí no podemos decir nada, no puedo decir si hay una neoplasia o no hay una neoplasia porque no está extendido. Aquí básicamente para ver la anatomía, aquí está la vesícula, el hígado, aquí está el estómago, miren, otra vez colapsado. Si por algún motivo ustedes quieren evaluar estómago para ver una neoplasia, siempre tienen que poner en su orden con sustancia de contraste oral. Porque si no, a veces hay unos tecnólogos que sí lo hacen, otros que no lo hacen, entonces no te va a ayudar de mucho. Pero sí, obviamente para ver otros órganos, sí, pero no precisamente para ver el estómago. Normalmente piden tomografía para estómago cuando ya tienen un diagnóstico de cáncer y lo que quieren ver es estadiaje. Para el estadiaje de cáncer de estómago, sí, la tomografía es de cajón, pero para el estadiaje, no para el diagnóstico. ¿Qué se refiere a estadiaje? Es ver hasta dónde ha avanzado, no ver si hay metástasis en el hígado, en el vaso, o si hay ganglios perigástricos, o hasta dónde a veces ustedes en endoscopía recuerdan que cuando entra en endoscopio lo que va a ver es la pared interna del estómago, pero no puede ver la pared externa, o sea, no puede ver si ha traspasado o no, entonces eso nos sirve la tomografía para ver si esa lesión ulcerosa, o ese pólipo, o ese engrosamiento en la pared ya ha traspasado la capa muscular y la celulosa del estómago, quizás ya está en fuerzas avanzadas o quizás ya tiene una carcinomatosis. Entonces, para eso nos sirve la tomografía, para estadiaje, pero no para hacer el diagnóstico temprano de estómago. Para eso está la endoscopía. Besoares, ¿qué es un besoar? A ver, alguien, a ver, hablen ustedes. ¿Qué es un besoar? Es una colección de huesos, pelo, todo que Así es, se... muy bien, Willy. Es una colección de acúmulo digamos, acúmulo de objetos extraños, puede ser pelo, huesos, generalmente en pacientes con problemas de salud mental, que comen restos, bueno, y algunos también sin problema de salud mental, también que les gusta meterse cosas a la boca. Bueno, la cosa es que es un besoar, también puede ser diagnóstico con tomografía. Otra vez, acá, miren, acá los intestinos se ven mucho más bonitos, aquí se ven mucho, son cortes más abajo ya, acá están los riñones, acá está la columna, acá está por acá un poco parte del páncreas y acá está el intestino. Un intestino con sustancia de contraste. Eso es lo ideal que encontremos, como sustancia de contraste. Es decir, el paciente ha ingerido 1 litro de agua mezclado con sustancia de contraste yodado y bueno, se ha ido hasta acá, ¿no? Y hasta acá, y esto es lo normal que encontramos, esas intestinales delgadas, extendidas con líquido. Cuando ya vemos engrosamiento, sospechamos de alguna patología. Aquí otra vez, sustancia de contraste en los intestinos, ¿no? Todos los intestinos con sustancia de contraste, aquí un poco cortes más abajo del intestino. Normal, todo eso normal. Bueno, acá, las indicaciones en isquemias, en hipovolemias, inflamaciones, traumatismos, obstrucciones linfáticas, neoplasias, ni que hablar, la tomografía. Aquí otra. Miren, esto es lo que encontramos en procesos neoplásicos. Por ejemplo, esta es una neoplasia de colon. El colon, a este lado está la válvula ileocecal, una neoplasia a nivel del colon, colon ascendente, ¿no? A nivel del colon ascendente. Aquí está este es el intestino delgado, este es el intestino grueso, engrosado, ¿no? ¿Ven? Generalmente nosotros lo que nos fijamos es en el engrosamiento de la pared, ya sea de estómago, intestino o intestino grueso o delgado. Cuando lo vemos engrosado, sospechamos de algo. Lo primero que sospechamos es una neoplasia. También pueden ser enfermedades infecciosas, por ejemplo, colitis severas, pero son los menos en realidad. Siempre nuestro primer diagnóstico que ponemos cuando vemos engrosado un intestino es neoplasia. A descartar una neoplasia es lo primero. Ya que sean otras cosas, bueno, ha ocurrido, por ejemplo, que a veces hemos encontrado engrosado un asa intestinal y y ha resultado ser, por ejemplo, me acuerdo mucho de un paciente que había tenido engrosamiento, parecía una neoplasia en realidad, un engrosamiento a nivel de la región ileocecal. Y lo que había ocurrido es que se había engrosado esta pared porque el paciente había comido su pollo a la brasa y parte de un huesito se había enclavado, por mala suerte del paciente se había enclavado ese hueso se había enclavado en la pared del intestino y esto, obviamente, como reacción a eso, se había hecho una reacción granulomatosa y la pared se había engrosado. Finalmente lo trataron como una neoplasia y le sacaron un segmento del colon y cuando hicieron un estudio anatomopatológico había sido simplemente una reacción granulomatosa.
Pero bueno, ya le habían sacado la mitad del colon. Así que, pero la imagen es idéntica. Por eso es importante que ampliar con los métodos de diagnóstico. Aquí probablemente se pudo haber hecho una biopsia antes de pasar a una resección del colon, ¿no? Pero en fin, hay cosas que a veces ustedes ya se van a dar cuenta con el tiempo de que siempre necesitamos ser cautos en lo que las imágenes. Y por eso siempre les digo que las imágenes siempre se evalúan en el contexto clínico del paciente. Y esto es lo más bonito, ¿no? Esto es lo más, digamos, lo más novedoso. Estos son las famosas colonoscopías virtuales, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? Pues generalmente lo que vemos viajamos por dentro del tubo digestivo como si fuera una endoscopía, sino que lo vemos así, ¿no? En este color, que más o menos simula el color de la mucosa del tubo del colon. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Por ejemplo, pequeños pólipos, este es acá una neoplasia, acá otro pólipo, acá una estenosis por un ANM, acá otro pólipo y acá una neoplasia. ¿No? Estas son las famosas colonoscopías virtuales que podemos hacer por tomografía. Y esto es lo que vamos a hacer. Lo que hacemos es colocar al paciente boca arriba y boca abajo. Entonces, fusionamos las imágenes y a través de un software hacemos la famosa colonoscopía virtual. Procesos inflamatorios, divertículos, podemos ver también tomografía. Hernias, por ejemplo, en el caso de una hernia, ¿no? Una hernia de pared abdominal. Aquí vemos lo que está de blanco es el intestino delgado, que ha salido a través de la pared y es una famosa hernia, ¿no? Las famosas hernias. Acá vemos hernias a nivel de la región inguinal, con asa intestinal dentro, hernias a nivel del hipogastrio, hernias también podemos el diagnóstico. Metástasis pulmonares, bueno, el pulmón también, ¿por qué dice acá cáncer de pulmón? Porque el cáncer de pulmón tiene una característica que hace metástasis. ¿A dónde hace metástasis el cáncer de pulmón? A ver si se acuerdan su patología. ¿A dónde hace cáncer, metástasis el cáncer de pulmón? Hace metástasis acá, la glándula suprarrenal. Ven, esto de acá es la glándula suprarrenal. Como nódulo de la glándula suprarrenal. Hace metástasis a la glándula suprarrenal. En este caso es una metástasis de la glándula suprarrenal izquierda. Esto de acá es un quiste de riñón. Una lesión hipodensa bien definida. ¿Qué más aquí? Bueno, que no hay mucho. Este es líquido cítico, este es acítico, este es el hígado, este es el vaso, este es el estómago y todo esto es líquido acítico. En el contexto de un paciente con cirrosis hepática. Esto es líquido, líquido es hipodenso. Si es líquido, ponemos acá el ROI, debería tener una densidad entre 0 a 10 OH, ¿no? Esto de acá, a ver, este es un hematoma renal, en contexto de un traumatismo. ¿Qué más? Un extenso, un gran tumor a nivel retroperitoneal, probablemente sea un sarcoma, un liposarcoma. Aquí, esto de acá es un aneurisma de aorta trombosado, no roto. Es un aneurisma de aorta trombosado. Dentro es la sustancia de contraste de la pared del aneurisma que está trombosado, ¿no? No se ha roto. ¿Qué más aquí? Bueno, aquí abdomen. Y la resonancia magnética. La resonancia magnética hablamos de secuencias, ¿no? Hablamos de múltiples secuencias, T1, T2, FAT-SAT, fase y fuera de fase. En realidad nos sirven para muchas cosas. Pero sí tienen que llevar que básicamente en la resonancia magnética tenemos una mayor diferenciación de contraste. ¿Qué quiero decir eso? Que por ejemplo acá diferenciamos muy bien el hígado de la grasa, por ejemplo. No tiene una diferenciación de contraste, una diferenciación mucho más nítida que la tomografía. Y que sobre todo nos permite hacer secuencias químicas. O sea, en resonancia magnética podemos decir con certeza qué es grasa y qué no es grasa. Si ese tumor contiene grasa o no. En la tomografía, de alguna manera, tenemos midiendo las densidades, pero en resonancia magnética es mucho, mucho más exacto. Miren, miren, en el anterior no se veía, ¿no es cierto? Acá no, se ve todo, acá hablamos de hipointenso, hiperintenso. Si avanzamos un poco, miren, todo esto es el árbol biliar, que en la otra secuencia no lo veíamos. En esta secuencia es básicamente para
esto es una secuencia matriz para hacer una colangioresonancia. Y aquí vemos, miren, la vesícula, líquido, y las vías biliares intrahepáticas que en este caso están dilatadas. ¿Qué más tenemos? Miren acá, miren, podemos hacer secuencias coronales, miren, este es el hígado, esta es la vesícula, este es el duodeno. En este caso tenemos una pequeña hipointensidad acá, que es sospecha de una litiasis. Aquí vemos la litiasis, en un corte sagital. Y vamos avanzando, vamos haciendo secuencias mucho más especializadas. Tenemos secuencia de difusión, que es utilizada en los procesos oncológicos. Tenemos, esta es la famosa colangioresonancia, que es un estudio en el cual vemos nosotros litiasis. Bueno, estudiamos la vía biliar, una de las indicaciones es para ver litiasis. Litiasis, como le mencioné, a veces algunas litiasis no se ven en tomografía, porque tienen la misma densidad que la bilis. Y bueno, en algunos casos sí se puede ver, ¿no? Pero generalmente cuando queremos ver cálculos en la vía biliar, pedimos la colangioresonancia. Esta es una colangioresonancia, por ejemplo. Acá está el colédoco, acá está la vesícula, y aquí vemos estas dos sombras. En este caso, tres sombras dentro del colédoco, que correspondía a la litiasis. Aquí vemos también la litiasis. Entonces, es un estudio, ahí sí, aquí en la resonancia no importa si sean de colesterol, sean de, de calcio, independientemente de eso, sí se pueden ver, todos los cálculos se ven con la angioresonancia. Por eso que la mayoría de cirujanos prefieren las colangioresonancias que las tomografías, porque bueno, aquí no importa el tamaño, si hasta de 1 milímetro se puede ver un cálculo. En tomografía a veces pasa desapercibido, ¿no? Sobre todo es más indicativo la resonancia magnética. Normalmente cuando hay un cálculo en la vía biliar lo que hace es dilatar el resto de la vía biliar porque está obstruido. Pero no ocurre siempre eso. Entonces cuando es un cálculo que no dilata la vía biliar, generalmente preferimos resonancia magnética. Y este es el estudio vascular que les decía, ¿no? Miren, acá están los riñones. Esta es una angioresonancia magnética. Vemos todo el árbol. Este es el tronco de la aorta, las arterias ilíacas. Y podemos ver, si mejoramos el estudio, podemos ver las arterias mesentéricas y todo, las isquemias. En la parte pélvica también podemos hacer una resonancia magnética. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todavía están ahí? Sí, doctor, se te escucha. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Han entendido todo o no han entendido nada? Doctor, una pregunta. ¿Cuántos niveles hidroellos se deben de ver en la radiografía del abdomen para poder decir que hay una obstrucción intestinal? Realmente se consideran más de 5, 3 o 5, más de eso para considerar. A veces hay 1 o 2 que no hacen el diagnóstico de una nivel hidroelio. Ya, doctor, gracias. Pero más o menos ese es lo que nosotros más o menos manejamos. Doctor, las diapositivas me las podría alcanzar por correo o WhatsApp, por algún medio. Ya, sí, aquí por acá no se puede pasar, ¿no? Sí. Sí, sí se puede, en el chat me parece que hay una A ver, opción. vamos a intentar de una vez porque aquí me Sí. olvido. A ver, ¿dónde está el chat? No.